Buenas a todos, estamos aquí una vez más con una cuarta entrega de Inercia en Casa, de Mandamera, y hoy cambiamos un poco de territorio, vamos poco a poco hacia la zona de Asturias con un nuevo invitado, esta vez también cambiando de categoría un poco a la de triciclos, Direct Trike, Speed Trike, y bueno, como siempre, no vamos a añadir mucho más, vamos a decir su nombre y dejamos que se vaya a presentar él, así que ni más ni menos, aquí tenemos a Abel García. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, yo soy Abel, compito en Speed Trike desde hace 3 años de manera un poquito más, digamos, mejor, porque el primer año solo corrí una carrera y bueno, fue con un triciclo hecho en casa, así que ese ya ni lo cuento. Bueno, pues entonces más o menos 4 añitos, 3 añitos en esto de la inercia, pero bueno, supongo que tus inicios o con la inercia bueno, serían mucho antes, ¿no? Yo vi carreras de carrilana cuando aquella eran autos locos, ya de pequeño, que pasaban por delante de casa en el pueblo y tal. Entonces, bueno, muy amateur, todo muy hecho en casa, muy de aquella manera. Y después la verdad que me acuerdo de verlos en YouTube, de aquella, los Drift Strike, y tengo el recuerdo de la imagen grabada de estar en clase y ver un vídeo que estaban bajando el Peak Speak con unos triques. Y ese día dije, quiero uno. Esto estamos hablando de hace muchos años, pero muchos. Y no sé cómo fue, al final hizo mi primo un triciclo y dijimos, hostia, quiero probarlo, tal. Y empezó así un poquitín todo, tampoco era una cosa muy rudimentaria, mal soldada. El eje de atrás era un puntal de obra y todo así. ¿Y en qué momento pasa un poco ese trike que dices, ya a un cambio ya un poco más a los deportes de inercia, a meterte más en el mundillo de autos locos a deportes de inercia? Pues fue todo gracias a Jaime, porque bueno, un piloto de aquí también que corría en Trique, ahora hace una temporada y pico ya que no corre más Trique, que sin más, lo vi una vez que subió una foto, no sé qué historias, bajando él con el Trique, dije, coño, no sabía que aquí se hacían carreras de eso. Y me dice, sí, sí, tal, y me empezó ahí a contar y pasarme vídeos del Luarca, me acuerdo que me pasó un vídeo del Luarca, que unas pedazos de hostias de la Virgen. Y digo, coño, quiero probarlo. Y nada, cogí uno y pues para allá. Empezamos en Nava ese año, que eran 3 bajadas, una de entrenos y 2 de carrera. La primera de entrenos, pillé un agujero así, partí el PVC, reventé la llanta de atrás y el neumático. Le pedimos la rueda a un señor de un bar que había ahí abajo en meta. De la carretilla, metimos para allá otro PVC como pudimos tal y salí en la última, pero bueno, aquello ya no había solución ni por dónde cogerlo. Y ahí empecé ya a decir yo, quiero algo mejor, que esto no funciona. Bueno, aquellos entonces la categoría, digamos, era conocida como Drift Trike. Sí, pero bueno, yo drift nunca supe hacer ni sé prácticamente. Me defiendo más o menos. Aunque bueno, ya hemos visto, el Drift dices que no, pero ya hemos visto algún vídeo que nos has mandado, pues un poco haciendo pericias a ruedas, alguna vuelta. Va, hacer un poquitín el tonto sí, pero después vas fuera. Yo, por ejemplo, en Portugal te puedo decir que me dejaron con la boca abierta. Eso es otro nivel. O sea, la gente que hace drift de verdad no tiene nada que ver con gente que sí, derrapamos una curva o dos. O si quieres te bajamos derrapando la bajada, pero es que aquello ya es otro mundo. O sea, ves a gente que de verdad sabe hacerlo y te digo en serio que a mí estaba aquí y quedé aquí. No, no daba crédito, es imposible que entren así de esa manera. ¿Y en qué momento cambias un poco, digamos, ese track, digamos, hecho con un puntal, tal que dices,
un poco más al speed track que hoy en día conocemos? Fue el desarrollo. Pues, a ver, el desarrollo fue bien fácil. Entré en Mil Anuncios y me compré uno el que mejor pinta tenía. Sinceramente, el verde con el que empezó a salir, que bueno, tenía muchas pecas, entre ellas el peso y que era súper enorme, lo sigo teniendo a día de hoy. Pero era un trick que era totalmente diferente, era pura estética, me entró por los ojos. Las ruedas de atrás son así, son enormes y ya lo ves ya con el porte, que es regulas la altura y tal. Competitivo al final era, porque al final gané el campeonato de Asturias con él y bueno, siempre andaba ahí más o menos en el jaleillo con él, pero tenía muchas pegas, o sea, muchas pegas. Le costaba muchísimo frenar, se te iba el culo y no había Dios que lo metiera, era muy peleón, digamos. Y bueno, después de ahí ya evolucionar y seguir hablando, comentando con gente qué podía mejorar, que no sé qué, empecé a quitarle peso de atrás y metérselo adelante, cambiar el asiento por uno al que me pudiera ir tumbado hasta las curvas, o sea, algo más evolucionando a velocidad. Y al final, pues, uno por otro con el equipo en el que estaba y demás, acabé comprando un chasis de ellos y adaptándolo un poquitín a mi gusto, porque de lo que era a lo que es, hay un mundo. Son cambios muy sutiles, por ejemplo, el chasis flexaba mucho, historias de estas, y al final lo que hicimos fue resoldarlo entero. Entonces, a base de pequeños cambios conseguí algo que me gusta más de lo que había. Entonces, pues bueno, un poco las diferencias, ¿no? Para que la gente vea un poco de esos drift trike del principio, que decías, digamos, un puntal eje trasero, ahora ya nos estás hablando de un eje estrecho, asiento tumbado. ¿Cuáles más serían así las mayores diferencias entre drift y speed? Sobre todo, para mí, mi opinión y lo que yo noto es que sean largos o cortos, eso depende más del piloto que otra cosa, aunque ahora vuelve a la tendencia de largos, eje estrecho, el PVC estrechito, las ruedas bien metiditas y que sea aerodinámico, o sea, que tú vayas colocado en él y tú no quedes abierto, ¿sabes lo que te quiero decir? Con el de drift, cuando te tumbas, aunque tú no quieras, te quedas abierto, pero como si te tiraras ahí a la Bartola. Con estos vas de otra manera, tienes que ir mucho más acoplado, son mucho más incómodos y todo, pero también son mucho más efectivos. Y bueno, se ha visto que prácticamente la categoría Drift Track empezó más o menos hace unos 6 años en las competiciones, Speed Track ya lo vemos como algo más. 2012 me parece que empezaron por ahí a salir. Aquí, Sí, poco a o poco. sea, hablo en ámbito general a popularizarse, vaya. Y Y, en verdad, si te digo la verdad, no sé partir, es que es de hace poco para acá, en el sentido de empezar a pensar los triques en eso, siempre se corrió a tiempos. Al final, quitando a la gente que iba a puntuación, siempre se corre bajo crono, y cuanto metes ya el crono, ya no es drift, ya vas a un tiempo, bajo mi punto de vista. y lo que sí se ha visto es que se ha desarrollado los últimos años muchísimo y yo no sé qué margen todavía le ves tú. Lo que se quiera, realmente lo que se quiera. O sea, cada día te pasan una foto de algo nuevo que alguien le está haciendo. Te pongo el ejemplo. El año pasado o el anterior, a finales del anterior, empezaron los de agro con las cúpulas. Hacer las cúpulas para que fuera tal. Empezaron a modificarlas a base de ensayo, prueba-error. Pero tampoco tienes otra manera de verlo, no tenemos túneles de viento ni nada de esto. O sea que... Y a partir de ahí empezás a ver gente que empieza a desarrollar sus propias cúpulas, hacerlas diferentes de otra manera, carenar la parte de atrás. Ahora lo último que me pasaron de Pili que es un chaval francés que corre para agro, pontones de carta en los laterales y carenar las ruedas traseras, aparte de la cúpula. Hacerle un fondo plano, que yo ya llevo en este chasis desde que lo tengo, que son pequeñas cosas que al final, sumadas, hacen que en curva sí puede que esté igualado, pero cuando llegas a la recta se nota. Aunque sea 1 km/h, pero ese km/h más otro, más otro, más otro, cuando llegas al final de la recta, te saca 6. Entonces cada día se saca algo. Pequeñas cosas, pero algo. ¿Tú crees que veremos a corto plazo un Pride peleando por pruebas en España? A ver, mientras estén los PVCs, no. En Abadín hice un quinto de la general, lejos, evidentemente, de los primeros. O sea,
de las balas y demás, ya no, eso es intocable. Y las gravities, en cuanto haya dos curvas, también, eso no olvidas en la vida. Pero sí que es verdad que quitando los casquillos, yo ya probé el mío en casa, hablando mal y pronto, hostia, eso es otra cosa ya, ¿eh? Eso es otra cosa. Pues no sé, yo había veces que digo, a mí no me extrañaría que en cualquier carrera te peguen la sorpresa. De hecho, en Comunidad Valenciana se han visto Trek bajando mucho más rápido que neumáticas GX. Depende mucho del tramo, porque yo, por ejemplo, tengo de quedar delante de karts en alguna carrera puntual, tengo que decirlo, porque luego llegas a otra en la que le prime el agarre por encima de todo y, lógicamente, no tienes dónde sacarlo. Pero carreras de estas que las frenadas son bastante suaves, que la línea de trazado es amplia, que no necesitas posar mucho el pie, porque al final nosotros, el problema no es que te deslice, porque derrapando al final tienes poco rozamiento con las ruedas de atrás. El problema es que tienes que posar el pie para estabilizarlo. Y eso te frena. Es como poner un poquitín más de freno. Carreras que sean muy de tirar la línea, muy de ese tipo, puedes llegar a, ahora, a una bala o algo de eso, ya lo veo mucho más difícil. Visto No, la pero sí, velocidad con la que se desarrolla el Speed Kite, yo no he visto ninguna categoría que se desarrolle tan rápido, es que ninguna. es que esto, para mi opinión, ayuda mucho que es una categoría muy global. O sea, no es solo ámbito nacional o tal, es muy global. O sea, lo tienes en Sudamérica a un nivel impresionante, pero impresionante, que los ves bajar y bajan con PVC, no bajan con polietileno. O sea, la categoría Pro es con PVC. Y es que te digo que eso es otro nivel por completo. Bueno, de hecho, se ve cuando vino Alpiña a San Boldo, que porque tuvo un golpe, pero bajó, o sea, hizo el récord. Y a ver, San Boldo es una carretera que, bueno, no sé si la conoces, que es la típica de las horquillas con los túneles y todo esto. Hostias, es que los ves bajar y cuidado, ¿eh? Y ya sobre PVC, polietileno, diferentes compuestos y demás, ¿qué nos puedes contar así un poco rapidillo? A ver, el PVC hace mucho ya que no lo uso. Lo tengo montado en el otro trique, pero el otro trique lleva ahí parado la de Dios. Y bueno, a ver, dicen, y esto ya es habladurías, de que el PVC corre más, que porque se deforma menos. Yo, sinceramente, nunca puse así dos triciclos idénticos, el mismo peso de piloto y todo clavado para ver cuál corre más. No lo sé, porque luego te pones a competir y depende también de las presiones delante, de cómo te tires, de cómo se pillas rebufos, de las ondulaciones de la propia carretera, es todo muy relativo. Sí que es verdad que el polietileno agarra más, tampoco es una salvajada más, pero ahora, por ejemplo, están sacando el polipropileno, que es blanco. Dicen que agarra un poco más, o sea que ese momento en el que el polietileno se te empieza a ir, el polipropileno todavía te lo aguanta, ese momento. Pero que en cuanto pasas de ahí, que es lo mismo. O sea, al final es muy cogido por las pintas todo, porque hay gente que va muy rápido con PVC. O sea, capaces de competir con cualquiera que vaya con polietileno. O darte pal pelo, no sé. Porque, sinceramente, ves los campeonatos de Sudamérica, corren con PVC, y te digo que a mí me pasan por encima, por debajo, y así a media parrilla. O sea, entonces, para mí sí es verdad que se podría correr con PVC, pero sería muy selectivo. Hay gente que no podría y hay gente que sí, en verdad. Entonces casi vale más cortar por los años que ponerse a hacer una normativa específica de... Y luego un poco en qué momento, ¿no? La importancia de esos frenos que lleva la máquina a los frenos que lleváis vosotros en los pies. ¿Cuáles son los tipos de frenada y cuándo se usa cada uno? Básicamente eso depende mucho del piloto. Yo, por ejemplo, en las suelas tengo varios playeros diferentes. Unos llevan bueno, están por debajo con suela de neumático, de goma pegada. Unos llevan unas Cross Climate, que las utilizo prácticamente en exclusión para agua o cuando agarran muy poco, que las fotos son muy pulido. Tengo de kart de seco, unas Vega blancas, me parece que son, y tengo otras de agua, que esas de agua es para cuando el suelo está muy pulido y encima llueve, solo para eso. Si no, en dos frenadas te quedaste sin ellas. Y después lo de frenar, yo intento frenar lo más rápido posible siempre, pero eso ya depende de la persona. Hay gente que entra totalmente descolgada, solo con los pies, depende.
Vamos, que eso sería ya más o menos el tipo de piloto y pilotaje. Influye demasiado también el peso, tanto del triciclo como del piloto. Al final, yo peso y mi triciclo el de ahora no pesa, pero el otro pesaba como un muerto. O sea, se juntaba la fame con las ganas de comer. Y un poco por curiosidad, ¿no? Más o menos, ¿qué presupuesto? ¿Cuánto puede llegar a costar un speed track de estos ya pata negra, digamos? Pues mira, te pongo el ejemplo. Te hablo de cabeza, ¿eh? Hecho por ti, lógicamente va a salir siempre más barato, pero te pones a hacer piezas y piezas y piezas y casi te compensa más comprarlo. ¿Por qué? Porque si lo haces tú, vas a tener que ir a lo que hablábamos, ensayo, prueba, error. O sea, prueba acierto, vaya. Y al final vas a gastar más en material, en llevarlo a soldar si es que tú no tienes máquina de soldar semiautomática o tipo. Pero, por ejemplo, Jorge Manuel los hace chasis con horquillas y ejes y te lo puede dar entero montado. Precio exacto, sinceramente, no me acuerdo. No es caro, para nada. Te puedo decir que el mío, tal cual está ahora mismo, vale más del doble de lo que, o sea, de lo que te cuesta uno de él ya montado entero. Luego esto ya son caprichos. Pero bajar de 600, difícil, por uno nuevo. Muy difícil. No está bien saberlo porque muchos chavales están, digamos, con unos trade. No, si esto es una bici cortada tal, que les ha costado 40 euros, digamos. Eso está muy bien para pasártelo bien delante de casa y que lo pases mejor que con nosotros, para correr delante, o sea, para bajar delante de casa. En el momento en el que quieres competir, eso sinceramente no vale una mierda. Te vas a poner una recta y vas a ver que no avanzas. No avanzas, nada. Sí, pero el caso es eso, lo que iba a comentar, ¿no? Un chaval que se gasta 40 euros y de repente le dices una cifra ya de incluso 200, le dices a un chaval, ¿cómo vale 200 eso? Pues ya, claro, es lo que contábamos un poco, la curiosidad, ¿no? El que se quiere meter y tal, pues que sepa más o menos por dónde pueden rondar los precios y las cifras. Aprovecho para decir que tengo el trique viejo con el que empecé de forma más, digamos, mejor hecha, que esta pasada se puede hacer tanto de speed como de drift por 300 euros sin frenada. Tampoco me parece caro, la verdad. Bueno, y un poco queríamos también, aparte de mencionar, ¿no? Dejar un poco el lado de tanto de speed track y de la categoría y dar un poco un paso al tema de competiciones y freerides y demás que has podido disfrutar los últimos años, ¿no? Has comentado antes Portugal, tal, también creo que estuviste en Lumesane y demás. No, en Lucenac, en Francia. Lucenac. Y bueno, ¿qué nos puedes contar de aquello, no? ¿Qué diferencias hay allí con lo que hay aquí? Es otro mundo realmente. O sea, allí se centran. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Portugal era un freeride. También competían luges, longboards y gravities. Y creo que había algunos patines, pero no recuerdo ya tanto. Pero principalmente eran triques. Es otro mundo. O sea, aquí se baja a tiempos uno por uno y cronometrado. Y al final le estás bajando en pelotón. Y sí que es verdad que en Portugal lo que era carrera se hacía cronometrado, ¿no? Pero, por ejemplo, en Francia eran eliminatorias de 6 contra 6, o sí, se iban descatalogando, o sea, se iban quitando los dos últimos y pasando así las eliminatorias. Yo es un sistema que para ligeras lo veo más efectivo que cronometrar puro y duro. En el sentido de, es más económico porque no hay cronómetro. Ahí ya recortas muchísimo presupuesto de la carrera, porque al final es prácticamente un 40, un 50%, por lo menos en las que yo tengo más o menos visto. Después es más entretenido, aprendes más. Y hablo, por supuesto, de categorías, por ejemplo, Speed Track. Entonces, si algún organizador se quiere animar a hacer un tipo de prueba de este tipo, ¿qué es lo que necesitaría? Pues mínimo, mínimo, mínimo una zona de acampada, porque nadie va a venir desde lejos para bajarte un día, nadie. O sea, te tiene que quedar cerca, porque si no la gente lo que quiere es rodar, y rodar, y rodar, y rodar. O sea, tanto a drift como a speed, como, a ver, imagino que en el resto de categorías también. Mínimo una zona de acampada para poder hacerlo en 2 días. Y después tema de cronometraje y todo eso,
yo lo considero superfluo. O sea, la gente en freeride no quiere. Bueno, me imagino que sí que lo habrá de todo. Pero yo, por ejemplo, yo en mi caso, no me importa saber el tiempo. Vas a bajar con el resto de pilotos, más o menos ya sabes por dónde estás. Y una buena carretera, primordial. Y luego para el tema de remontes y demás, que es, en algunos casos camiones, autobuses o remonte normal. Tanto en Francia como en Portugal, camionetas de estas que van abiertas atrás, todos para arriba y a funcionar. 2, 3, no más. Y lo que tenían en Francia eran 2 camionetas con carro de plataforma para poder echar todos los tripes atrás y que la gente fuera adelante de la caja. No, pues si algún organizador se quiere animar, ahí seguro que consigues pilotos para ir y ahí estarás. Sí. Pilotos me van a faltar, fijo. Y bueno, tirando un poco, hablando de carreras y demás, pues bueno, un poco el otro día hablamos con los pilotos valencianos, ¿no? El campeonato valenciano, su campeonato, su territorio, poco a poco parece que iba creciendo. Tú como piloto asturiano, ¿qué nos puedes decir de tu zona, de tu territorio, las pruebas que tenéis? Bastantes pruebas así curiosilla, ¿no? Bastante ratoneras y demás. Aunque últimamente... Hay pruebas que sinceramente me gustan mucho. De hecho, la de aquí de casa para mí es Naranco. Para mí es de inercia dentro de la inercia la mejor prueba que se puede hacer. Me pide más entrar a la zona de ciudad por el tema de que haya más gente. O sea, acabarla más abajo que se puede realmente. Sé que es mucho más difícil, pero al final estás cortando calles, pero llevarlo a núcleos urbanos. Por ejemplo, en País Vasco lo hacéis muchísimo y eso lo que consigues es patrocinadores, porque la gente va a ver esos patrocinios y gente. Y lo que noto aquí ahora mismo, a mi forma de entenderlo, es como que ya está todo hecho y con lo que tenemos vamos a intentar tirar. No sé si me explico. Intentan profesionalizarlo sin demasiada complicación. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. No sé, hombre, profesionalizarlo... Visto desde fuera no lo vemos así igual. Sí, lo que sí no, hemos visto sí, una lo sé, pero disminución. sí, mucho. O sea, el primer año que empezaron con la CIA y demás, sí que es verdad que había mucha gente, venían cántabros, estaban los de País Vasco también, y nosotros, bueno, segundo año pegó un bajón, porque Cantabria de un año para otro dejó de hacer prácticamente carreras, y ahí se pegó un bajón grande, pero muchísima gente cántabra, claro. ¿Para qué te vas a sacar una licencia si no tienes carreras donde tú vives? Tienes que estar desplazándote todo el rato a correr a otros sitios. Pero una vez pasó eso, este año, el año pasado se metió con Galicia también. En Galicia, sinceramente, no fui a ninguna, porque me quedaban todas para la zona de Pontevedra y demás. A ver, hay kilómetros. Tenía preferencia de ir a Portugal, de ir a Francia, y a Andorra, que no pudo ser. Pero lo que yo veo es que aquí en Asturias, por lo menos, ahora mismo no hay gente corriendo. O sea, estábamos 15, 17 pilotos por carrera. A mi opinión, eso es poca gente. Sí, bueno, visto aquellos tiempos, ¿no? De Naranco, como has comentado, que nos ha tocado hoy sus campeonatos de España en Naranco. A mí también ya me tocó estar en La Felguera, Cadavedo, Salas. Yo la verdad recuerdo carreras bonitas, buen ambiente y bastante participación, la verdad. También hay que decirlo, por diversos temas, bajó mucho la participación en muchas pruebas. Tanto porque la gente ya empieza, no sé si es a desdejarse o a no querer correr, no entiendo la verdad, porque muchos siguen teniendo el vehículo ahí, pero no les interesa, no sé, me hace falta algo más de apoyo, algo nuevo. Hay que buscar alguna fórmula que funcione mejor con la gente, porque veo que hay algo que no está cuadrando bien. Mucha gente con vehículo que no quiere meterse ya otra vez. Entonces, bueno, ¿tú crees que se le podría dar la vuelta, ¿no? Sí, ya lo dije en varias ocasiones. Para empezar, una de las cosas
primordiales para mí, que de hecho corrí varias carreras con vosotros por eso, es el seguro de día. Al final tú vas a una carrera, pongamos, hago una carrera aquí, en mi casa, delante de casa, y yo te lo vendo como que va a venir Campeonato de España, por completo, ¿no? Al final yo voy al ayuntamiento y le digo, no, mira, es que va a venir el Campeonato de España, ¿cuántos sois? 17, te pongo, o 20. ¿Y la gente de aquí va a poder correr? No, tendría que federarse para todo el año. Yo ahí veo un problema. Que sí, que sé que es más lío porque los seguros de día cubren menos y es un poquito más lío, es verdad, las cosas como son. Pero al final a los ayuntamientos de pueblos lo que les interesa es que la gente de su pueblo pueda correr. Es mi forma de entenderlo, ojo, cada uno ya. Sí, bueno, lo que dices de seguros de día es algo que en Maldamera lo hemos pensado desde el día 1, que se creó la asociación, toda la gente que hemos ido pasando, al final es como comenzamos, ninguno llegó y pagó una licencia desde el primer día, y de hecho a nosotros como organizadores aquí en Legazpi, es que si yo le digo al ayuntamiento que los del pueblo no pueden correr, como por ejemplo pasó el año pasado con la Copa Europa, lo llegaron a entender, hubo un seguro de día, los precios fueron elevados y bueno, la gente del pueblo pues, nos animó y tema de verificaciones. Pero es que en una prueba anual y de día a día es que no lo vemos viable, ya que muchas de las pruebas que organiza Maldambera, el 50% son gente con seguro de Es día. gente de... Al final, eso es lo que yo creo que está pasando. Al final, gente que llega al campeonato de cada categoría tienes X, pero el conjunto global son pocos. O sea, no es como decirte, por ejemplo, un regional de rallies, que ahí el 95% de los que van a correr el año entero o prácticamente. Aquí no tenemos eso, principalmente porque tampoco hay esos presupuestos. Aunque sean sacados del bolsillo en un regional de rallies también, no tenemos ese presupuesto. Yo hablo por mí, luego ya cada uno, ahí ya depende del bolsillo de cada uno. Y yo mis preferencias, por ejemplo, son, en vez de correr, por poner un ejemplo, 3 carreras aquí, 3 en Galicia, 3 en Cantabria, pues si en vez de correr esas 9, puedo correr 5 de esas 9 y irme a correr a Portugal, a Belefique, a Francia, pues lo prefiero, sinceramente. Perfecto, pues no sé si quieres comentar algo más sobre el tema este, tal, ya pasamos a las últimas preguntas que hacemos a todos los participantes en estas entrevistas. Venga, dispara. Y el primero de ellos es, ¿qué anécdota nos podrías contar de los deportes de energía? Hay muchas, pero recuerdo especialmente una que fue en Streamir el año pasado, que es una carrera que es muy mala, entre hórreos y casitas, y es muy fea, además es muy cuesta y tiene pasos de agua. Y tengo el recuerdo de que llegamos a la carrera y Jundo, que lo conoces a Jundo, llegó y puso ruedas nuevas atrás de kart, o sea, nuevas sin estrenar. De esto que todavía tienen la parafina y brillan. Y se puso a llover. Y claro, bueno, joder, sinceramente la carrera es muy mala, resbala muchísimo y además con unas ruedas recién cogidas, que es que te digo, tenían la puta capa que brillaban al trasluz. Y buscando lijas para lijarle a las ruedas, porque si no lo soltamos ahí es que se iba a matar. Se iba a matar sí o sí. Y él, venga, y buscar lijas y buscar lijas y buscar lijas, no había manera. Y al final le lijaron una rueda y la otra no. Según llegó a la primera frenada un poquitín dura, ¡fu! Y para arriba. Es que me quedó grabado eso. Nunca había visto ponerse a lijar 5 minutos antes de la carrera, así, rueda por rueda, un poquito. Un poco ingeniería del momento. Sí. ¿Qué son para ti los deportes de energía? A ver. Es una forma de competición de bajo coste, en un principio por lo menos, en la que experimentas cosas que pocos deportes te pueden dar. Como en una bajada de un 20 y pico por ciento de desnivel, sientes la aceleración sin tener un motor. Para mí es comparable a tirarte con un coche en una bajada en un tramo malísimo, porque al menos en las ligeras estás tú y el asfalto,
como si fueras en moto. No hay una carrocería, nada que te sujete, es como comparar también un coche con una moto, la sensación que tienes en uno y en otro. Vas suelto, vas libre. En carrilanas como tal, ya cerradas, sean balas, sean GX o no sé, no entiendo cómo se llama la verdad. No lo puedo explicar, o sea, no lo puedo expresar porque no lo probé en la vida. O sea, que tampoco, en ese sentido, ya no me mojo. ¿Qué es para ti la Asociación Valdambera? Pues una asociación que, bajo mi punto de vista, nació entre amigos, porque es la sensación que a mí me da. Sinceramente, creo que te conozco a ti y a Unai en persona, de hablar con vosotros alguna vez, pero me da esa sensación y creo que estáis intentando hacer las cosas bien por donde toca. Es mi opinión, por lo menos visto en Legazpi y demás. Luego, antes hemos estado hablando un poco del tema de freeride, de competiciones. ¿Con cuál te quedarías tú? Hostia, esa es dura, ¿eh? Que por parte de la inercia con Naranco, o sea, sin dudarlo, como carrera en sí, o sea, la bajada. Me parece una bajada que es rápida, técnica, de curvas que tienes que entrar casi a tope, pero si las entras a tope no las das. Y velocidad punta y frenada. O sea, como bajada, esa. Pues igual no se había entendido muy bien la pregunta. Ahí teníamos la pregunta Ah, de prueba preferida, que imagino que será ah, Naranco. vale, sí, a eso me refería. Y la pregunta era realmente si prefieres el freeride o las competiciones. Personalmente el freeride. Me parece más entretenido, más divertido. Sí que es verdad que el ir contra el crono te da un plus más el no tener referencias de tus rivales, pero me parece más entretenido a la hora de correrlo el freeride. Bueno, luego la otra pregunta un poco está destinada también a organizadores. No sé si habrás organizado alguna prueba, algún eventillo todavía. No, todavía no. Y bueno, la pregunta es organizar o competir, pero bueno, en caso de que tuvieras que organizar, ¿te animarías? Sí, ya lo propuse una vez, intentarlo, pero me falta gente sobre todo. Pero sí, me encantaría hacer una prueba. Y ya la tengo ahí en la cabeza totalmente. La prueba preferida ya nos has comentado que Naranco, pero tu bajada de ensueño. Uf, ¿de cómputo de carreras o de qué? La Hostias. bajada de ensueño, aunque no sea una competición. Una bajada que para ti sería un sueño organizar allí un evento. San Isidro, que une Lillo, bueno, León con Asturias. Es una carrera que uf, eso tendría que ser un misil. ¿Cómo mejoraría los deportes de inercia? Sobre todo intentando conseguir gente nueva, porque al final el que ya está dentro ya sabe lo que hay, por mucho que le digas uno a otro, va a saber ya lo que hay. No le puedes dorar la píldora en ese sentido. Pero la gente nueva ve una buena baza ahí por el tema de que, como si nunca lo vivieron desde dentro, no saben lo que es bajar, el día que se suban en algo que les guste y les apasione, se van a sentir en la puta gloria, muy claro. Y ya para finalizar nuestra entrevista, algo más que añadir, algo que comentar. Pues la verdad que espero que esto pase pronto. Tengo unas ganas de sacar el trique de la hostia. Y no lo sé, la verdad, estoy un poquitín así. Ya hablé demasiado, la verdad. Pues perfecto. Muchas gracias, Abel, por este momento. Espero que el confinamiento vaya bien y que nos quede poco, como bien has comentado, y a ver si nos vemos por los circuitos. Bueno, muchas gracias a ti. Y sí, también lo espero, la verdad. Tengo ya ganas de empezar a competir otra vez.